Hay cambios que hacen ruido, cambios que todo el mundo ve. Un coche nuevo, una casa más grande, una vida que parece mejorar de repente. Pero hay otro tipo de cambio, mucho más silencioso. Un cambio que ocurre sin que nadie lo note, y que cuando finalmente se ve, ya es demasiado tarde para entender cómo empezó. Laura tenía una vida completamente normal, un trabajo estable, un salario promedio, una rutina que no parecía diferente a la de millones de personas. No estaba en crisis, pero tampoco estaba avanzando, y durante años vivió con una sensación difícil de explicar. No era desesperación, era estancamiento. Todo cambió un día que parece insignificante, una conversación, no con un experto, no con alguien rico, con una mujer mayor, una de esas personas que no hablan mucho, pero cuando lo hacen dicen cosas que se quedan contigo. Esa mujer no le habló de inversiones, no le habló de negocios, no le habló de ganar más dinero. Le dijo algo mucho más simple. Si quieres cambiar tu vida, deja de mostrar lo que ganas y empieza a construir lo que nadie ve. Laura no entendió la frase en ese momento, pero algo se quedó dentro, y durante días no dejó de pensar en ello, porque si lo analizaba con honestidad, su vida seguía un patrón muy claro. Cada vez que ganaba más, gastaba más. Cada vez que se sentía mejor, compraba algo. Cada vez que tenía un logro, lo celebraba consumiendo. Y sin darse cuenta, estaba atrapada en algo que muchas personas no ven. Una vida que parece avanzar, pero en realidad no construye nada. Fue entonces cuando empezó a investigar, y descubrió algo que cambió su forma de ver el dinero para siempre. Las personas que construyen riqueza real no lo hacen mostrando su éxito, lo hacen acumulando activos en silencio y viviendo por debajo de sus posibilidades. Ese fue su punto de quiebre. Laura decidió hacer algo que nadie a su alrededor entendió. No anunció nada, no hizo cambios visibles, pero empezó a aplicar una regla antigua, una regla que no se basa en ganar más, sino en actuar diferente. La regla era simple. Cada vez que recibía dinero extra, no lo gastaba, lo separaba, lo ocultaba de su vida cotidiana, no lo tocaba, no lo veía como disponible, no lo celebraba, simplemente lo dejaba crecer. Al principio parecía que nada cambiaba. Su vida seguía igual, mismo trabajo, mismos ingresos, mismo entorno, pero por dentro todo era diferente, porque mientras otros mejoraban su estilo de vida, ella mejoraba su estructura financiera. Mientras otros aumentaban sus gastos, ella aumentaba su control. Mientras otros mostraban progreso, ella lo construía en silencio. Y ahí está la diferencia que casi nadie entiende. La riqueza visible engaña. La riqueza real tarda en aparecer. Durante meses, Laura sintió dudas. Sentía que no estaba avanzando. Sentía que iba más lenta que los demás. Sentía que se estaba perdiendo cosas. Pero siguió, porque había entendido algo que cambió su mentalidad. No todo lo que parece progreso, lo es. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No en su vida exterior, en su tranquilidad. Ya no sentía ansiedad por gastar. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no comparaba su vida constantemente. Porque había dejado de competir en el lugar equivocado. Un año después, nadie habría dicho que su vida era diferente. Pero lo era. Y mucho. Tenía ahorros, tenía control, tenía margen. Y lo más importante, tenía opciones. Porque al final, la riqueza no es solo dinero. Es la capacidad de decidir sin presión. Es poder decir no sin miedo. Es no depender completamente de lo que ocurra mañana. Y eso es algo que muchas personas no entienden hasta que lo pierden. Laura no se volvió millonaria de la noche a la mañana, pero se volvió peligrosa en algo mucho más importante. Dejó de ser vulnerable, porque cuando una persona controla su dinero, empieza a controlar su vida. Y todo empezó con algo que nadie vio. Una decisión silenciosa, una regla simple, y la disciplina de mantenerla, incluso cuando no parecía hacer diferencia. Pero lo más interesante no es que Laura lograra cambiar su vida. Lo más interesante es que no fue la única. Años después, alguien cercano a ella intentó hacer exactamente lo mismo, y fracasó. Se llamaba Marcos. Trabajaba más que ella, ganaba más que ella, y en teoría tenía más oportunidades. Cuando vio el cambio de Laura,
Pensó que todo era cuestión de copiar lo que hacía. Ahorrar, no gastar, controlar el dinero. Parecía simple. Durante las primeras semanas, lo hizo bien. Dejó de gastar en cosas innecesarias. Empezó a guardar dinero. Intentó seguir la misma regla. Pero algo empezó a fallar. A diferencia de Laura, Marcos no había cambiado su forma de pensar. Solo había cambiado su comportamiento. Seguía sintiendo ansiedad cuando no compraba. Seguía comparándose con los demás. Seguía sintiendo que se estaba perdiendo algo. Y un día, sin darse cuenta, volvió al punto de inicio. Un gasto aquí, otro allá. Una recompensa después de una semana difícil. Y en pocas semanas, todo lo que había intentado construir, desapareció. Cuando habló con Laura, esperaba una solución rápida. Algún truco, algún consejo. Pero ella le dijo algo que no esperaba. Algo que lo cambió todo. No es una regla de dinero, es una regla de identidad. Marcos no lo entendió al principio. Entonces Laura le explicó algo que muy pocas personas llegan a comprender. No puedes construir una vida diferente si sigues pensando como la persona que eras antes. Porque el problema nunca fue gastar. El problema era lo que sentía cuando no gastaba. El problema no era el dinero, era la necesidad. Laura no solo había dejado de gastar, había dejado de necesitar demostrar algo. Había dejado de compararse. Había dejado de buscar validación en lo que compraba. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Porque hay personas que intentan ahorrar, pero siguen pensando como consumidores. Y hay otras que cambian completamente su forma de ver el dinero. Marcos entendió que no se trataba de copiar acciones. Se trataba de cambiar mentalidad. Así que lo intentó otra vez. Pero esta vez hizo algo diferente. No empezó por el dinero. Empezó por observarse. Cada vez que sentía ganas de comprar algo, no lo evitaba sin más. Se preguntaba, ¿qué estoy intentando sentir ahora mismo? Y poco a poco, empezó a descubrir patrones. Estrés, aburrimiento, necesidad de reconocimiento. Y en lugar de gastar, empezó a enfrentar eso. Fue más difícil, mucho más. Pero también fue más real. Y con el tiempo, ocurrió algo que no había logrado antes. Dejó de sentir esa urgencia constante. Y cuando desaparece la urgencia, aparece el control. 2 años después, su vida no era perfecta, pero era sólida. Y esta vez, no fue un intento. Fue un cambio real. Y ahí está la diferencia que casi nadie ve. No es la regla, no es el dinero, no es el tiempo. Es quien te conviertes mientras lo haces. Porque puedes copiar hábitos, pero si no cambias tu forma de pensar, volverás exactamente al mismo lugar. Tal vez no necesitas ganar más. Tal vez necesitas dejar de gastar como todos y empezar a construir, como casi nadie lo hace. Ahora quiero preguntarte algo. Si hoy nadie pudiera ver en qué gastas tu dinero, ¿estarías construyendo algo o solo manteniendo una imagen? Escríbelo en los comentarios. Porque esa respuesta puede cambiar tu futuro.